La hostelería cerrará sus puertas este viernes, al menos durante 14 días. Es la puntilla, lo que le faltaba ya a bares y restaurantes de nuestra comunidad, pero es la única vía que tiene ahora la Junta para limitar los contactos sociales a falta de un confinamiento en los domicilios que de momento no quiere aplicar el Gobierno central. La duda ahora es cómo controlar que esos encuentros no se trasladen a los domicilios y qué ayudas pueden implantar las administraciones, todas las administraciones, para que el cierre de este sector vital para la economía de la comunidad no sea definitivo. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. Los datos de contagios han dado un pequeño respiro, pero el de fallecidos es la cifra más alta de esta segunda ola. 34 nuevos de ayer a hoy. Parece que estamos abocados al confinamiento en nuestros domicilios, pero ante la falta de un instrumento jurídico que lo facilite, la Junta trata de implantar al máximo las limitaciones dentro de lo que le permiten sus competencias. Hoy ha aprobado una serie de medidas muy restrictivas, aunque lamentablemente ya todas nos suenan. Celia Sánchez, buenas noches. Hay dos de ellas que nos afectan a casi toda la población. Eso es, José Luis, buenas noches. Efectivamente, hay dos medidas que con seguridad nos afectan de lleno a casi todos. La primera, el cierre de la hostelería y la restauración, con la única excepción de la comida para llevar o el servicio a domicilio. La segunda, el cierre de los centros comerciales. Eso sí, salvo en un caso, los de menos de 2.500 metros cuadrados con acceso al exterior. Es la letra pequeña de estas restricciones que sí mantendrán abiertos al público los establecimientos comerciales minoristas, el pequeño comercio y los supermercados, al considerarlos servicios de primera necesidad. Celia, estas dos medidas no son las únicas que vamos a tener que sufrir a partir del viernes. ¿Hay más? Sí, hay hay dos más concretamente. La primera, el cierre de los gimnasios y de toda la actividad deportiva que no se realice al aire libre. La segunda, la supresión de las visitas en las residencias de mayores y en los centros de protección de menores. La Junta, Celia, ha vuelto a exigir al Gobierno central que modifique el decreto del estado de alarma para que, en caso de que fuera necesario o inminente, poder confinar en los propios domicilios. Exactamente, José Luis, así es. En su declaración institucional de hoy, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha querido dejar claro que Castilla y León ha llegado hasta donde ha podido llegar. A partir de ahí, el Gobierno debe hacer su parte. Le escuchamos. La declaración de estado de alarma actualmente vigente no permite ir más allá de lo que hoy hemos acordado. Por eso reclamamos al Gobierno de España que asuma su responsabilidad y, bajo el control parlamentario que nuestras leyes demandan, decreten las medidas que requiera la situación. Hoy preguntaremos al delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, que estará aquí en nuestro plató de Cuestión de Prioridades sobre este asunto, y si ve oportuno aprobar esa modificación del decreto que permite el confinamiento domiciliario en comunidades como la nuestra o Asturias. Ya saben que ambas lo han pedido. La ministra portavoz insiste en que no hay prisa y Pablo Casado habla ya de un presidente a la fuga. Habrá que ir adoptando las medidas con contundencia, pero también con la prudencia que marca el hecho de que tenemos que ver cómo funcionan las que actualmente tenemos en vigor. Han dejado solos a los presidentes autonómicos, a quienes hoy quiero reconocer y agradecer su labor. No solo a nuestros compañeros al frente de Galicia, Andalucía, la región de Murcia, Castilla y León, la Comunidad de Madrid o Ceuta, sino a los de todos los partidos, porque están dando la cara mientras al capitán del barco lo ha dejado a la deriva. Pues vamos a analizar este asunto y otros de actualidad con nuestros tertulianos. Comenzamos con David Felipe Arranz. ¿Qué tal? Muy bienvenido, noches, periodista. Te estrenas en Cuestión de Prioridades. Y en mi tierra, aquí en Valladolid. Pues espero que sea una buena experiencia. Justino Sanchón, periodista salmantino. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Y Silvia González, de Antena 3 Televisión. Buenas noches, encantada. Bueno, ¿por qué creéis que el Gobierno no quiere de momento modificar este decreto del estado de alarma para que las comunidades autónomas que quieran confinar en los domicilios lo puedan hacer, bueno, de forma inmediata? Lo está pidiendo Castilla y León, lo pide Ceuta y Melilla, lo pide Asturias. David.
Yo creo que Sánchez, después de esa primera fase, vamos a decir, con esos ciertos aires de autoritarismo necesarios porque la ocasión lo requería, pues estamos hablando del mes de marzo, donde se toman decisiones muy extremas a una velocidad que alcanzamos de los 50.000 muertos, ¿vale? Eso se puede entender. La respuesta que tuvo en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación, pienso que le ha llevado en esta segunda ola, que es extraordinariamente grave, tan grave como la primera, según las cifras que estamos viendo, la técnica y la táctica es otra. Es decir, que cada comunidad autónoma se gestione su sistema sanitario, el Gobierno central da unas pautas, vamos a decir, unas libertades para que cada consejería de sanidad, nosotros afortunadamente tenemos una excelente consejera de sanidad, que ha sido premio además de la World Organization of Family Doctors, es decir, nosotros por lo menos en Castilla y León estamos bien, esta mujer está reconocida internacionalmente, Verónica Casado, pero él ha soltado amarras, vamos a decir, ¿no? Y en ese sentido hay un cierto sentimiento de orfandad, porque sí que se necesitan un denominador común. No se puede cada comunidad autónoma pedir por su parte. Ha habido un consejo interterritorial y yo no sé las conclusiones de ese consejo interterritorial de la salud dónde están, porque se reúnen, porque hay debates, porque hay grupos de trabajo y lo sabemos. ¿Dónde están las conclusiones de todo eso? La sensación que hay es de caos, es de incertidumbre, y ahora son los presidentes de la comunidad autónomas que se sienten desasistidos los que reclaman a la presidencia del Gobierno y al ministro de Sanidad unas pautas comunes para que todos podamos sobrevivir, porque esto tiene muy mala pinta. Justino. Hombre, yo creo que hablar ahora de un único culpable en esta situación llamado Pedro Sánchez me parece injusto, ¿no? Yo creo que aquí puede haber muchos culpables, que posiblemente todos tengamos nuestra parte de responsabilidad, pero en este momento, cuando hace unos meses todas las comunidades autónomas pedían sus competencias para accionar y hacer en todo el tema de la pandemia, ahora no se le puede decir, no, que yo ahora no las quiero, que las tenga el gobierno central. Yo creo que el caos efectivamente existe, pero no por culpa de un único gobierno, sino por culpa de 17 gobiernos, por culpa de una oposición, por culpa de un gobierno central, por culpa de todos. Es decir, aquí todos, incluidos los periodistas y la sociedad en general, estamos teniendo nuestra cuota de culpabilidad, pero creo que ahora no es el momento de buscar culpables, sino de buscar soluciones. Bueno, pero los periodistas no tenemos la culpa de que ese decreto no se modifique. No, hombre, claro, pero nosotros también tenemos nuestra parte en otros temas. Eso es. En algo que se llama manipulación, mala información. Sí, yo creo que tampoco es el momento de señalar culpables, pero es cierto que, comparto contigo argumentos, es cierto que el Gobierno ahora mismo tiene que asumir una responsabilidad. Es decir, también comparto contigo que el caos al que estamos sumidos por comunidades, yo entiendo que los ciudadanos no sepan qué tienen que hacer ahora mismo. Cuando se levantan por la mañana, hoy puedo salir, aquí puedo ir, no puedo, en función de dónde estés, tengo que asumir que puedo salir pero no puedo ir a comprar o no puedo moverme. O sea, yo creo que ahora mismo los ciudadanos necesitan un mensaje claro que le corresponde dar al Gobierno central. Eso está claro. Es cierto que las autonomías han reclamado tener esa capacidad para obrar, pero es cierto que ahora mismo no tienen esa herramienta jurídica pues para tomar una decisión que sea contundente como la de obligar a los ciudadanos a que se queden en sus casas. Por otro lado, pienso que hoy por hoy estamos abocados y no hay más que mirar un poco al exterior y ver las decisiones que están tomando los gobiernos de la Unión Europea. Hasta que eso se produzca, que parece que va a ser inminente, la medida hoy más conocida, la medida estrella, es el cierre de la hostelería, el cierre de los centros comerciales. Bueno, los hosteleros ya tienen previstas movilizaciones, algunas han salido hoy esporádicas. Ellos dicen que en sus centros de trabajo, que en hoteles, restaurantes, bares, no es foco de contagio y que son los paganos de esta crisis. ¿Creéis que con este cierre se evita que la curva aumente? Hombre, yo estoy muy de acuerdo con ese grito de auxilio que hacen. Es cierto que el sector de la hostelería como el de la cultura han sido los más perjudicados de todas las medidas estrictas que se han tenido que tomar. También entiendo que se pone el foco en ellos cuando es cierto que muchos de los contagios se están produciendo en el otro lado, en la vida privada
en esas reuniones que hacemos familiares, porque es cierto que a ellos les han ido acotando primero el espacio, ahora les han ido acotando los horarios. Es que ya ellos han hecho inversiones. Yo creo que en su gran mayoría los hosteleros han asumido una responsabilidad muy importante, han tomado todas las medidas. Yo no me he sentido, cuando he ido a tomar una cerveza, que en ningún momento estuviera poniendo en riesgo, porque creo que ellos han hecho un esfuerzo importantísimo de inversiones. A mí me gustaría saber porcentajes, ¿no? ¿Cuántas personas se han contagiado en bares, en restaurantes? Es verdad que hay de todo, ¿no? Hay bares que vas por la noche. En Salamanca, cuando se decretó el mal llamado toque de queda aquello era de verdad, la zona de copas era de verdad de auténtica vergüenza, ¿no? Todas las mesas juntas, pero había luego otras terrazas de gente ya más entrada en años que estaban cumpliendo perfectamente la normativa, ¿no? Entonces, independientemente de eso, yo creo que hay que saber números y con una expresión muy jurídica y muy mal periodísticamente utilizada, que sería ¿en base a qué se decreta este cierre de... Pues déjame que a lo mejor el propio delegado del Gobierno nos lo puede decir. Hoy nuestro invitado de esta noche en Cuestión de Prioridades es el delegado del Gobierno, es la voz máxima autorizada en nuestra comunidad para hablar por boca del Gobierno. Bienvenido, Javier Izquierdo. Buenas noches, gracias. Bueno, yo no sé qué le parecen esas medidas aprobadas hoy por la Junta de Castilla y León, del cierre de la hostelería, del cierre de los centros comerciales. ¿Las comparte? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es acatarlas, ¿no? Es una cuestión fundamental. En un Estado de Derecho lo que tenemos que hacer es respetar las normas. Yo entiendo además que la comunidad autónoma, cuando decide tomar estas normas, por entrar en alguna discrepancia con alguna de las opiniones de los tertulianos, yo creo que sí hay un paraguas general, es un paraguas acordado por todas las comunidades autónomas con el Gobierno de España en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es el que determina los niveles de emergencia y las medidas mínimas que hay que adoptar en cada uno de estos niveles de emergencia. Y fruto de ese acuerdo y de ese paraguas que sí que existe, pues cada comunidad autónoma está adoptando medidas. Y entre ellas la Junta de Castilla y León hoy ha decidido adoptar unas que afectan a la hostelería y otro tipo de actividades que señalabais antes. Yo creo que lo que nos toca es aplicarlas, asumirlas e intentar que estas medidas sean suficientes para parar pues esta segunda ola del virus y por tanto tratar de doblegar la curva y contener la expansión. Esa aplicación acarrea unos daños colaterales económicos en el sector hostelero. La Junta hoy hablaba de un plan de choque, de ayudas, ayudas también a la financiación. Yo no sé si el Gobierno tiene pensado ya ayudas directas para el sector hostelero, que lo está pasando ahora mismo tan mal y lo va a pasar mal en los próximos meses. Pues yo creo que lo que tenemos que pensar es que el Gobierno lleva aprobando infinidad de medidas de carácter económico que han ayudado a muchos de los sectores afectados. Por un lado están los ERTE, que han permitido mantener empleo y mantener empresas, porque en la medida en que muchas empresas no han tenido que despedir a sus trabajadores, eso ha evitado la destrucción de tejido productivo por el impago, por no poder pagar, por ejemplo, las indemnizaciones por despido, y por tanto los ERTE han servido para mantener renta de los trabajadores, para mantener empleo y para mantener también tejido empresarial. Han estado los créditos ICO, que siguen ahí funcionando y que han permitido también dar liquidez a muchísimas empresas. El presidente del Gobierno les pedía que mantuvieran tanto los ERTEs como los ICO. Están en vigor hasta el mes de enero y ya hemos ido conociendo sucesivas prórrogas y, por tanto, yo lo que quiero destacar es que además las medidas que el Gobierno de España ha ido adoptando en todo momento en el diálogo social, sabemos que inmediatamente se han acordado al día siguiente en Consejo de Ministros y a los 2 días han estado plenamente en vigor en el Boletín Oficial del Estado. Ayudas directas, que es lo que está pidiendo ahora mismo el sector. Pero más ayudas directas que hablar de exención de las cuotas de autónomos, las ayudas directas de la prestación por cese de actividad de los autónomos, que las prestaciones por ERTE a los trabajadores que se ven afectados en sus empresas, la exención de buena parte, si no todo, dependiendo del tamaño de las empresas, de las cotizaciones a la Seguridad Social. Esas son muchas ayudas indirectas a las empresas, a los trabajadores, a los autónomos de este país, más la línea de financiación de créditos ICO, que en nuestra comunidad autónoma supone una movilización de 4.000 millones de euros en recursos aproximadamente, lo cual es un esfuerzo en avales para el Tesoro Público muy importante. Yo creo que ayudas hay, y lo importante, que es lo que quería decir, cuando el Gobierno dice que esas medidas se ponen en marcha, al día siguiente están en el BOE y son de plena aplicación.
Yo espero que también ocurra lo mismo con las medidas que anuncia la Junta, que cuando se anuncien las veamos pronto en el boletín y a la gente cobrando las ayudas, porque todos sabemos que hay algunas anunciadas en el mes de abril y que aún no se han cobrado, como por ejemplo algunos complementos a los ERTE. Vamos a hablar de la polémica jurídica del día. Es verdad que el presidente del Gobierno habla siempre de cogobernanza, incluso cuando delegó en las comunidades autónomas estas competencias, dijo que el Gobierno estaría ahí para ayudar en lo que hiciera falta. ¿Por qué se obceca el Gobierno estos días en no modificar ese decreto del estado de alarma que están exigiendo comunidades como Castilla y León, Asturias, que tiene las urgencias casi colapsadas? ¿A qué responde? Bueno, yo al presidente de la Junta no le he oído hablar de esta exigencia. La declaración dice unas cosas, pero lo que el presidente ha dicho... No la aplicación inmediata, pero sí que esté el instrumento jurídico si fuera necesario. Lo digo porque hay presidentes autonómicos que han sido mucho más claros a la hora de expresarse, han sido claros y tajantes. Quieren cierre o volver, digamos, a las restricciones domiciliarias que hemos conocido en otro momento, y yo tengo que decir que aquí no he escuchado tampoco esa petición con esa rotundidad. Por tanto, esta es una cuestión que también conviene poner encima de la mesa. En segundo lugar, esta semana habrá nuevamente Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y ese es el ámbito, como decía antes, ese es el paraguas que sí que existe para que haya decisiones coordinadas por el Gobierno, no solo coordinadas por el Gobierno, compartidas entre el Gobierno y las comunidades autónomas, y por tanto yo creo que es el marco adecuado para debatir estas cuestiones. ¿Cree que antes del 9 de noviembre a lo mejor ese marco jurídico ya se está elaborando para que, si fuera necesario, las comunidades pudieran acceder a ese instrumento y poder confinar en los domicilios? Yo creo que lo que tenemos que esperar es a que se lleve a cabo el debate en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es el órgano de cogobernanza en este momento, como dice el decreto del estado de alarma, es el órgano donde todas las comunidades autónomas tienen que establecer cuáles son las medidas que todos comparten y que, por tanto, en función de las circunstancias y de la gravedad en cada una de ellas, se podrán aplicar con más o menos intensidad, que es como se está actuando en estos momentos. Antes de entrar en el plató, leía un tuit de Ignacio Rosell, que es experto en Castilla y León, del Comité de Expertos, es el secretario, yo siempre digo que es el Fernando Simón de Castilla y León, que decía, y leo textualmente: a veces los políticos pueden tomar decisiones en un solo día que salvan más vidas que un sanitario en toda su trayectoria profesional. Se refería en relación al confinamiento, a la posibilidad de que las comunidades autónomas pudieran confinar en sus domicilios y que tuvieran ese instrumento jurídico. Imagino que lo comparte, ¿no? Pero insisto, yo creo que estas decisiones las tenemos que compartir entre todos. Este es un país, un Estado compuesto, que hay comunidades autónomas, que hay un gobierno central. Las comunidades autónomas son las competentes en materia de salud. El Gobierno tiene unas competencias muy limitadas en este ámbito en este momento, y por tanto tenemos que partir del marco de cogobernanza que ha permitido el estado de alarma y que ha convalidado el Congreso de los Diputados. A partir de ahí, otras decisiones tienen que tomarse en el seno de ese Consejo Interterritorial, y hay que ver si existe una mayoría para respaldar ese tipo de decisiones. Insisto, las peticiones hasta ahora solo se han oído, creo que de un par de presidentes de comunidades autónomas, no de todos, no quiere decir que no lo piensen, pero lo que es evidente es que solo unos pocos lo han verbalizado, y por tanto es muy importante que esto también se debata, se acuerde y se consensúe. Porque si no vamos a asistir... No se puede tardar mucho tiempo en este tipo de acciones, delegado, porque... Yo veo en todo este tiempo debates que están muy lejos de la realidad y muy centrados en polémicas artificiales, ¿no? Hemos asistido durante muchos meses a una polémica artificial en torno al estado de alarma. Restringía libertades, quitaba derechos, esto era una dictadura constitucional. Hemos oído una cantidad de barbaridades desde el punto de vista intelectual, me atrevería a decir, que lo único que generan es desafección por parte de la ciudadanía, desconfianza en las instituciones. Y bueno, aquí no estamos como en Madrid, pero en Madrid, con la actitud de la presidenta de la comunidad autónoma, es que yo entiendo que hay muchos ciudadanos que no es que no sepan, es que no quieran hacer caso, porque no hay una voz unánime. Y porque cuando hay un gobierno de España que dialoga con 16 comunidades autónomas y es capaz de ponerse de acuerdo, pero solo con una no hay manera de llegar a acuerdo, por cierto, la única que se reúne con otras dos comunidades autónomas y tampoco llega a acuerdos con Castilla y León para los cierres perimetrales, pues parece que esa no es la mejor manera de conducirse. El problema, delegado, es que entre que se decide, se aprueba y se ejecuta, pasa tanto tiempo, a veces son días vitales. Pero bueno, vamos a avanzar porque le quería preguntar por más cosas. Bueno, yo no sé si incluso mucha gente está pensando en estos momentos que Pedro Sánchez está intentando evitar el desgaste con todo esto, porque son medidas antipopulares, van a tener que tomarse medidas muy difíciles para que sean los presidentes autonómicos los que den la cara y pasen por ese desgaste que seguramente van a pasar, sin duda.
Mire, yo, desde luego, si alguien piensa que quien está al frente de una institución en estos momentos, llámese presidente del gobierno, llámese presidente de una comunidad autónoma, está pensando en si las medidas le generan un desgaste político, creo que equivoca el tino. O sea, yo tengo que reconocer, yo hablo con el gobierno, hablo con la Junta de Castilla y León, y desde luego en lo que menos están pensando unos y otros es en el desgaste político que esto pueda generar. Todo el mundo está preocupado en la prioridad esencial, que es desde luego que el impacto de la pandemia, especialmente en el ámbito de la salud, en el ámbito sanitario, sea el menor posible. Una vez que cierra la hostelería, ¿cómo van a controlar las fuerzas de seguridad del Estado que esos contactos sociales no se trasladen a los domicilios? Sé que es complicado, pero yo no sé si va a haber un mayor refuerzo para evitarlo. Bueno, yo creo que tenemos algunas ventajas respecto a las que había hace unas semanas a la hora de poder controlar. Por ejemplo, en su momento cuando había cierres perimetrales, esos controles son más complicados de llevar a cabo. Hoy día tenemos un horario restringido, la movilidad nocturna está limitada, por tanto, eso es más fácil de controlar que lo que teníamos antes. Eso también permite detectar mejor los casos que a todos nos han llamado la atención durante unas semanas, como podían ser botellones a determinadas horas, fiestas en pisos, el desarrollo de algunas fiestas en algunos locales que han sido claramente desmedidas. Eso evidentemente a partir de ahora es mucho más fácil de identificar y mucho más fácil de controlar con los efectivos que tiene. Nosotros, desde luego, lo que estamos haciendo es un esfuerzo muy intenso por controlar en varios frentes, ¿no? Uno, el límite de la comunidad autónoma, con todo lo que significa la actuación de la Guardia Civil en las distintas carreteras. Este fin de semana pasado el puente hemos tenido 70 puntos de control. Llevamos también a cabo las medidas de control en colaboración con las policías locales, el desarrollo de actividades dentro de cada término municipal, pues, de este tipo, ¿no? Sobre todo las que salen del horario nocturno. Y por último estamos llevando a cabo unas medidas que tienen que ver con un protocolo que yo firmé con el presidente de la Junta, que es el control a los cuarentenados, las personas que, bueno, como ya hace unos días tenemos que estar, por haber, en mi caso, estado cerca de un contacto de una persona que dio positivo, pues las personas que tienen la obligación de guardar cuarentena, entonces nosotros recibimos datos de la Junta de Castilla y León y hacemos controles de esas cuarentenas. Y lo que tengo que decir es que en todos este tipo de controles, perimetral, el de actividades y horario nocturno y el de las cuarentenas, el cumplimiento en términos generales es extraordinario. Es decir, la gran mayoría de los ciudadanos de Castilla y León respetan las normas con mucha claridad. Antes de pasar a las preguntas de los tertulianos, sí quería saber si han conocido, se ha sabido en las últimas horas si los altercados violentos que hemos visto en algunas capitales, en León, en Burgos, en San Andrés del Rabanedo, venían vinculados o están vinculados a algún movimiento político, movimiento social, o es una amalgama de personas que no responden a ninguna organización política ni social para llevarles a la calle y hacer lo que han hecho. Bueno, en este momento parece que son cuestiones más espontáneas, en el sentido de que son convocatorias que se llevan a cabo a través de las redes sociales. Todavía es pronto para saber si hay algún tipo de vínculo, si hay algún tipo de incitación de promotores concretos, pero a mí hay una cosa que me gusta destacar y que además me parece que es tremendamente positiva, ¿no? Lo que vimos en Burgos el otro día, los sucesos fueron muy graves, pero lo que es tremendamente esperanzador es la respuesta de la ciudadanía. Los mismos ciudadanos que en el mes de marzo, abril y mayo estaban en los balcones a las 8 de la tarde aplaudiendo a los sanitarios, son los que estos días increpaban a estos vándalos que se manifestaban violentamente en algunas de las calles de nuestra comunidad autónoma. Está claro. Compañeros, Silvia, por ejemplo. Delegada, a mí me gustaría preguntarle, usted ha mencionado, es cierto que hay solo 2 comunidades que han verbalizado esa necesidad del confinamiento domiciliario. También ocurrió cuando las comunidades empezaron a solicitar el estado de alarma. ¿Usted cree que si ese movimiento, esa necesidad de las autonomías por solicitar esa opción empieza a ser extensiva a prácticamente todas las comunidades, el Gobierno se va a ver presionado a tomar esta decisión? ¿Y por qué el Gobierno ahora mismo, teniendo en cuenta que parece que es la tendencia que se está llevando a cabo en otros países que hace unas semanas estaban mucho mejor que nosotros, ya han tomado esa iniciativa, han dado ese paso adelante y han de alguna manera limitado la movilidad de los ciudadanos, obligándolos a quedarse en casa si no es para llevar a cabo tareas ir a trabajar o esas tareas esenciales? Pero en estos momentos yo creo que en nuestro país se están aplicando ya medidas
muy contundentes, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de las medidas que van a entrar en vigor este próximo viernes en relación con la hostelería y, por tanto, también hay que dar un cierto margen de tiempo a ver cuál es el efecto de estas medidas. Yo creo que ese es un argumento también desde el punto de vista sanitario importante, ¿no? Igual que cuando la Junta de Castilla y León ha ido dictando normas de cierres perimetrales en términos municipales, o en su momento en Valladolid y en Salamanca restringiendo la actividad de la hostelería durante periodos de 14 días, se trataba de evaluar también el efecto que esas medidas tenían, ¿no? Y por tanto hay que dar un cierto margen. Yo creo que es muy difícil llegar a la conclusión de que lo que la semana pasada no parecía evidente, de repente resulte evidente, ¿no? Porque entonces estaríamos haciéndonos, a mí eso me preocuparía. Yo creo que conviene que esto se debata en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El decreto del estado de alarma faculta al Gobierno también a su modificación y, por tanto, si en ese sentido hay algún acuerdo, se adoptarían las medidas que sean convenientes, ¿no? Pero creo que conviene también en principio, evaluar cómo evolucionan los datos en función de estas medidas que se están adoptando y también ese acuerdo político, porque es importante que haya acuerdo. Yo insisto en una idea que para mí es clave. En la medida en que el ciudadano entienda que no hay acuerdo político, creo que será más difícil explicarle que hay unas medidas que adoptar y que cumplir, y sin embargo, si las medidas son compartidas ampliamente, el ciudadano las entenderá, las asumirá y las aplicará mucho mejor. Justino, David. Sí. Bueno, señor delegado, ya estamos metidos de lleno en la segunda ola, se han tomado unas medidas desde el mes de marzo, que se han consensuado, donde se supone que ha habido un soporte científico, técnico, de virólogos. Se anunció en mayo, el presidente dijo que había un equipo de entre 10 y 15 personas muy autorizado para estudiar la situación de España, y estamos igual que antes. La pregunta es, ya que lo expone de esa forma tan clara y tan serena y donde se asegura que se van a tomar medidas, etcétera, etcétera, ¿qué le hace pensar que lo que no ha funcionado antes va a funcionar ahora? Algo se habrá hecho mal. Yo creo que en este momento, más allá de, lo decíais antes también en la intervención, ¿no? En vuestras intervenciones, en estos momentos lo importante es tratar de ver cuáles son las medidas efectivas, cuáles son las medidas que pueden dar un resultado desde el punto de vista de parar los contagios. Es más, hace 2 semanas parecía que la curva empezaba a doblarse, no hay más que ver las gráficas y eso es evidente, hay una ligera tendencia a la bajada y de repente un nuevo incremento. Tenemos que ser conscientes de que estamos ante un virus que es muy desconocido todavía para la ciencia, todavía no tenemos una vacuna. Las afirmaciones categóricas no son fáciles de asumir en este momento y desde luego yo creo que la comunidad científica tiene también muchos puntos de vista y es los que hay que también tratar de conciliar, ¿no? Y por tanto, yo no soy quien para juzgar en este momento si unas medidas serán más o menos efectivas desde el punto de vista sanitario. Yo no soy experto ni mucho menos epidemiólogo, no tengo esos conocimientos. A mí lo que me corresponde en este momento es aplicar una serie de medidas, pedirle a la gente que se siga comportando con la disciplina social que ha venido haciendo con carácter general durante todos estos meses, a pesar de la fatiga, porque yo reconozco que la gente está hastiada, está cansada, pero eso todavía me hace sentirme, me reconforta en la medida en que veo que la gente asume, ¿no? Y aplica mayoritariamente las decisiones. Justino, por último. Delegado, me gustaría echar un poco la vista atrás y relacionarlo con los casos más graves que se han producido en Castilla y León con el tema de las residencias de ancianos. Y me gustaría saber cuándo se van a conocer los informes, el resultado de los informes que realizaron los militares a través de la UME, en todas las visitas que se hicieron a las residencias de ancianos, en la que en esos informes ellos, la propia UME, actuaba de policía judicial, ¿no? ¿Cuándo se van a conocer los informes y qué dicen esos informes? Voy a pedir brevedad. Bueno, yo creo que esos informes, si están inmersos en una causa judicial, tendrán su recorrido allí y por tanto ahí será en su caso donde se puedan conocer. Yo lo que sí que quiero desde luego es poner en valor la labor de la UME, ¿no? Me parece que es un cuerpo junto con el resto de las Fuerzas Armadas. Perdone, delegado, ¿qué descubrieron? Yo creo que eso, si se está investigando, tendrá que ser en el ámbito donde se investigue, en el ámbito judicial fundamentalmente, donde se determinen las conclusiones. Yo desde luego lo que sí que puedo asegurar es que la implicación de la UME y de las Fuerzas Armadas ha sido total en muchos frentes. Primero, desinfecciones, donde además hicimos protocolos con la Junta de Castilla y León para poder actuar lo más rápidamente posible en las residencias que tenían más incidencia de casos. En segundo lugar, hicimos formación para que esta segunda ola precisamente pillara más preparados a los gestores de los centros residenciales con mejor formación en temas de desinfección
y hemos continuado ese tipo de formación y ahora las Fuerzas Armadas están cumpliendo un papel que yo creo que se está poniendo muy poco en valor, pero que es tremendamente importante, que es que llevan el grueso de la labor de rastreo de los casos COVID en la gran mayoría, desde luego en Castilla y León, de las comunidades autónomas. Y por tanto, el esfuerzo y el empeño que están poniendo las Fuerzas Armadas en todo este tiempo es encomiable y desde luego a mí solo me merece más que agradecimiento y reconocimiento público. Pues a nuestros telespectadores también le hemos hoy preguntado, en nuestra pregunta del día, pues a través de nuestra página web, como saben siempre, sobre la decisión de cerrar la hostelería, que es el debate también y la novedad de hoy en Castilla y León. La cuestión que les planteamos, ahí la ven, ¿creen que el cierre de la hostelería es una medida óptima para evitar contagios? El resultado es que 6 de cada 10 creen que no y el resto, el 40% que sí. Pues delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, muchas gracias por asistir aquí a Cuestión de Prioridades y mucha suerte a partir de ahora en estos meses difíciles para todos. Bueno, gracias a vosotros y suerte para todos, ¿no? Que la necesitamos también. Bueno, enseguida unos consejos publicitarios y en 5 minutos estamos aquí de vuelta. Hasta ahora. Estamos de vuelta, son las 10:05 de la noche y nos vamos ahora a las Cortes Regionales porque allí ha habido hoy un pleno regional, un pleno de las Cortes, donde verán el rifirrafe entre el señor Fernández Mañueco y Luis Tudanca. Vean. El señor Illa, ministro del Gobierno de España, compañero suyo de su mismo partido, que diga él si hemos actuado o no con responsabilidad. Y en concreto, yo, que usted me cita a mí. Llámele, señor Tudanca. Pero ha faltado, lo que es más importante, el respeto a los ciudadanos, porque una vez más, 7 meses después ha anunciado medidas durísimas de confinamiento, de restricción en esta comunidad, y 7 meses después no ha puesto un euro para ayudar a nadie en esta tierra. Bueno, es verdad que el ministro ya en algún momento ha puesto como ejemplo la gestión de Castilla y León. Bueno, yo no sé si creéis que la imagen de Alfonso Fernández Mañueco ha salido reforzada o debilitada de esta crisis y el tándem Igea-Mañueco está funcionando en confrontación, pues como puede ser el caso de Madrid entre Ayuso y Aguado. Hombre, yo creo que el compararlo con Ayuso y con Aguado, pues no tiene sentido, no tiene demasiado sentido. Era fácil, claro, ¿no? No podemos compararlo, ¿no? También es verdad que me da Alfonso Fernández Mañueco es un avezado político. No iba a decir viejo político, pero no es. Pero es un político de la vieja guardia que sabe luchar por determinados intereses que pueden, en este caso, pueden ser propios de su propio partido, ¿no? Uh-huh. Me explico lo que quiero decir. Alfonso Fernández Mañueco está siendo lo suficientemente listo para poner en el disparadero a Igea y a Verónica Casado, ¿no? Y él nadar y guardar la ropa, ¿no? Él sale a hacer una declaración institucional sin preguntas, con lo que difícilmente se le puede realizar alguna serie de preguntas relacionadas con esto. Por tanto, él políticamente yo creo que puede salir reforzado en Castilla y León, ¿no? Igea, yo no creo que salga tan reforzado porque, bueno, pues tiene otra actitud en estos momentos. David, tú desde la perspectiva madrileña, ¿cómo se ve a nuestros políticos desde la capital? Yo pienso que Alfonso Fernández Mañueco es un poco, como decía Baltasar Gracián, el oráculo manual y arte de prudencia. A diferencia de otros políticos territoriales, es un hombre, yo pienso, que sigue un poco la tradición de Herrera de no agitar demasiado la crispación, cosa que en otras comunidades autónomas pues hay políticos que salen con la cimitarra dispuestos a cortar cabezas. Y yo creo que Fernández Mañueco, el guiño que le hace Illa, no es baladí, porque los políticos antes de hablar estudian muy bien lo que tienen que decir. Y ya que un ministro de Sanidad en una situación pandémica ponga a Fernández Mañueco como un ejemplo, no está nada mal. Ahora bien, en la pandemia, y tienes tu razón, el desgaste se lo ha llevado Igea, es decir, muy hábilmente la piedra rodada, la piedra erosionada va a ser la de Igea, que por cierto es médico, y también da confianza en ese sentido, es decir, es un tipo en el que uno dice, bueno, por lo menos sabe de lo que está hablando.
no tiene otra especialidad y que a lo mejor hubiera podido ser también consejero de Sanidad, ¿no? Pero vamos a cambiar, si os parece, de asunto, porque la polémica de las últimas horas está centrada en las poco oportunas declaraciones de Fernando Simón tras referirse en una entrevista en Canal Sur a las enfermeras en términos sexistas y denigrantes, según ha calificado este colectivo. Hoy varios miembros del Gobierno, sobre todo mujeres, le han pedido que se disculpe y el ministro Grande Marlaska lo ha vinculado incluso con la violencia de género. Escuchen. Lo que manifiestan que si el doctor Simón, al que le doy una determinada sensibilidad porque le conozco y como una persona sensible con unos valores, dice eso, todavía el camino que tenemos que transitar en este país y para que encima alguien, no él, otros, quiero decir evidentemente no él, otros, pongan en duda la violencia machista, la violencia de género. Pues finalmente Fernando Simón ha pedido 5 días después disculpas y lo hacía en estos términos. Que ante una broma muy tonta, pues no fui capaz de responder correctamente y la verdad es que di una respuesta muy incorrecta que a mucha gente le pudo molestar y pido disculpas a todas las personas o colectivos a los que les pudiera molestar las palabras que di en respuesta a aquella broma. Bueno, yo no sé si se equivocó Fernando Simón o el tipo de pregunta, el formato de entrevista que era, bueno, pues daba pie también a este tipo de respuesta. Claro, yo creo que hay que contextualizarlo. Es una entrevista con los hermanos Pou, que son alpinistas, pues muy conocidos, y el tono pues es de humor, de risas, de colegueo. Es cierto que son inoportunas, desafortunadas, y bueno, yo creo que el pedir disculpas sí que ha tardado pues unos días, pero evidentemente ha dicho que fue una respuesta incorrecta, una broma tonta, y desde luego no nos podemos permitir en estas circunstancias pues escuchar a Fernando Simón haciendo este tipo de comentarios que desde luego son bastante inoportunos y machistas. Es verdad que es un comentario inoportuno, pero pasemos página. Yo creo que ahora mismo a mí por lo menos me preocupa otros temas, no que Fernando Simón haya metido la pata hasta el Corvejón, como se suele decir, y bueno, pues ya está, el tipo ha pedido disculpas, ahora venga, otra cosa. Porque efectivamente el contexto era el que era, ¿no? Un tono de humor, de risa, que efectivamente el buen hombre no ha hecho un comentario nada oportuno, efectivamente, que hay que ser más cuidadoso, sobre todo en estos momentos, con el tema del tema, y bueno, y escuchar también a Grande Marlaska hablar. Yo creo que ahí se ha visto como se iba metiendo la pata él mismo, ¿no? Bueno, han sido muy duros todos los ministros y ya, ministras ahí con hablar Fernando Simón, ¿no? Pero es verdad que vincularlo a la violencia de género, violencia machista, yo creo que queda mucho por recorrer, efectivamente, queda mucho que recorrer para la igualdad y para evitar actitudes y actitudes machistas en los hombres, pero hombre, yo creo que hay que contextualizarlo esto, ¿no? Hay una cosa que no acabo de entender, que es la situación en la que estamos de extrema gravedad, con muertos cada día, contabilizando muertos, que el director general de Alerta Sanitaria pues se vaya a hacer submarinismo con Calleja y haga televisión, que se vaya con los hermanos Pou a que se exponga, a que le hagan preguntas del tipo rastrero que hemos escuchado, y yo no sé, el director de comunicación de Simón si le está aconsejando bien, porque lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer, no hacer una tournée con el baúl de la Piquer, que si la 4, que si los youtubers, que si el escalador y que si Rita la cantadora. Bueno, a mí me parece yo creo que tiene Fernando que Simón podrá tener vida, claro, pero tiene una vida desde pública, desde luego que no se justifican esas palabras, porque te esa expones expresión, ahí, desde luego, pero yo creo que él puede ir a hacer submarinismo y puede atender a la responsabilidad, a la responsabilidad que tiene. Fíjate, me parece más serio, más inoportuno, si queremos, cuando sale en un periódico con la moto y la cazadora de cuero. Sí, es lo mismo. No, porque es la foto, digo la foto, pero a mí que salga en una entrevista, que le haga una entrevista el medio más leído en España, pues me parece correcto. Pero ¿qué más te da que salga con una cazadora de cuero en el País Semanal que salga haciendo submarinismo? Son variantes de la misma, del mismo asunto. Me preocupa, de verdad, es que yo no quiero perder el tiempo con esas nimiedades. Que en este contexto que decía antes David de extrema gravedad, también pasan otras polémicas, también en nuestra comunidad. El pasado jueves nos sorprendía el alcalde de León con una carta remitida a todos los medios de comunicación en las que nos pedía que no habláramos de las dos Castillas cuando nos referíamos a Castilla y León y Castilla-La Mancha, ya que según sus palabras es un error histórico, ya que nuestra comunidad, como saben, está conformada por dos reinos, el de Castilla y el de León,
Y también nos exigía que no usáramos el gentilicio castellano-leonés, sino castellanos y leoneses. Lo dice porque, bueno, con el acuerdo de la semana pasada entre Ayuso, está claro. Paje y Mañueco, pues habló mucho de las dos Castillas. Yo creo el que don de la oportunidad en estos momentos... En fin, yo creo que Silvia, te veo indignada. Es que yo creo que en una situación tan grave como la que estamos viviendo, que tengamos que sacar punta a cuestiones que son tan poco importantes, o sea, qué tontería es entender y luego que nos, pero no es el momento, y que nos señale a nosotros los medios de comunicación. Mire, el señor José Antonio Díez sabe un poco de, creo que, de medios de comunicación y de lo que es abreviar, que es lo que necesitamos todos. Las dos Castillas no será apropiado, pero es que me parece una tontería. ¿Cómo puede ser un titular? Claro, Castilla y León y castellanos Castilla-La Mancha, y leoneses, ¿no? Pues si nosotros tenemos muy limitado el espacio en el que tenemos que resumir tanta actualidad, las dos Castillas me parece que con eso no se falta el respeto a nadie. Y a quien le moleste creo que tiene muy pocas cosas en las que pensar importantes. Porque al fin y al cabo lo que estamos percibiendo es ese tufillo leonesista en un momento, bueno, pues muy complicado. Pero que hay que decir que nuestro alcalde ya le dijo en su momento, el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, le dijo a él, es que no se te entiende, en Ferraz. Esto se lo ha dicho el Partido Socialista a él, ¿vale? Entonces él está sumergido en la unión del pueblo leonés y lanzar titulares como lo lanzó en Navidades, que dijo, así como generalizando, los leoneses no se sienten parte de la comunidad de Castilla y León. No sé si ha hecho una encuesta entre todos los leoneses o qué, pero me parece que este hombre concatena ocurrencias. De todas formas, sí, el Reino de León y el Reino de Castilla se unificaron en 1230, señor alcalde de León. O sea yo le recomendaría al alcalde de León un artículo de opinión que publicó el otro día, lo tengo aquí, Carlos Blanco, periodista histórico, un gran tipo. Lo tituló en El Norte de Castilla, la tesis de Castilla para no estar con León, ¿no? Se lo recomiendo y solo voy a citar dos frases que en el artículo aparecen, que dice: León sin Castilla, otro bucle melancólico del que echar mano cuando las cosas no van bien, ¿no? Y el segundo de las frases que me llaman la atención y que le recomiendo al alcalde de León que lo lea, es que dice Carlos que con la unidad de Castilla y León de Fernando III aparece el anticastellanismo histórico. Bueno, pues José Antonio Díez se lo pensará dos veces cuando tenga que mandarnos a los medios de comunicación alguna carta. Y bueno, ya saben, como todos los martes, tenemos la mirada del estudiante entre clase y clase en la universidad y horas de estudio. Siempre nos hace un hueco para darnos su opinión sobre la actualidad. Él es Andrés Gómez. Hola, bueno, en Salamanca ya llevamos tantos contagiados y tanta historia que yo ya he perdido hasta la cuenta. La noticia de hoy salía esta mañana, el presidente de la Junta de Castilla y León ha decretado el cierre de los bares, de la hostelería. ¿De qué sirve cerrar los bares y la gente va a seguir quedando en sus casas? O sea, ya no es cuestión de que se cierre o se abra o se deje de abrir cosas. Tenemos que hacer un llamamiento a la responsabilidad individual de cada uno. ¿Qué necesidad tenéis de quedar con 15? También te digo que la hostelería poca culpa tiene, o sea, ¿tanto costaba multar a cada bar que lo estuviera haciendo mal? Porque hay muchos bares que lo hacen mal en Salamanca. ¿Qué solución es que paguen todos por pecadores? Pues nada. Lo peor de todo es que la hostelería cierra y no reciben ayudas. ¿No tendría más sentido que cerraran y recibieran ayudas? Porque ¿qué ingresos va a tener esa gente? Esta pandemia nos está matando y creo que está matando a la sociedad. Ya estábamos fastidiados, por no decir una palabra más fuerte. En este país, lamentablemente, nuestra principal fuente de ingresos son los bares. O de las principales, no tengo ni idea. En fin, hasta la semana que viene. Un saludo a la buena gente de Navaconcejo. Adiós. Siempre aprovecha para meternos ahí su cuña. Y de un futuro periodista a una periodista ya consagrada, la subdirectora del Mesetarian Review. A ver qué noticia lleva hoy en portada. Me huele a mí en la nariz que va a tener hasta proyección internacional. Buenas noches, José Luis. Quedas colorado gris. La edición de mañana de Mesetarian Review lleva en portada a las elecciones de Estados Unidos. Y nos preguntamos cuál de los dos candidatos, Donald Trump o Joe Biden, favorecerá más los intereses de Castilla y León, presidida por Alfonso Fernández Mañueco. Yo creo que nos viene mejor Biden que Trump por el tema de los aranceles al vino. En Mesetarian Review, nuestro horizonte es esto. Bueno, tiene que mejorar un poco esa pronunciación en inglés, nuestra querida Karen. Os voy a pedir una porra rápida de lo que puede suceder
en cuestión de horas en Estados Unidos. Donald Trump, Joe Biden. Qué difícil, ¿eh? David. Está muy complicado porque Donald Trump funciona a golpe de talonario y puede convencer muy fácilmente a muchos millones de estadounidenses que necesitan en este momento unos dineritos. Ya sabemos cómo se compran las voluntades en las demarcaciones y, bueno, yo creo que puede dar un vuelco. Ya ha dicho Justino que no va a encajar una derrota. O sea, No, ya está amenazando. Pero ya la OEA, que para la que he trabajado en alguna ocasión, allí en América, ya está observando las elecciones, por tanto, de hablar de fraude, como ya habla este buen hombre de Trump, habla de fraude electoral, bueno, ya es... Silvia, por Dios, Biden, que se acabe ya. ¿Biden o Trump? Venga. Yo espero que... Yo ya no es No lo que tú crees que va a pasar. ¿Quién crees? Yo creo que Joe Biden. Joe Biden. Bueno, Sí. mañana aquí Empate. en la tertulia de Empate. Cuestión de Prioridades analizaremos más tranquilamente el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Y muchas gracias a los tres, David, Justino, Silvia. Gracias, En un breve placer. nos volveremos a ver y ustedes ya saben, mañana a las 9:30 estamos aquí en Cuestión de Prioridades. Hasta mañana.